Las manos toman el metal reciclado y lo observan con atención. No es un material nuevo ni uniforme. Cada pieza tiene marcas de uso previo, bordes irregulares, diferencias de grosor. Antes de cualquier herramienta, el trabajador evalúa el material con la vista y el tacto, reconociendo qué partes pueden reutilizarse y cuáles deben descartarse. Esta primera selección es fundamental, porque de ella depende la resistencia final de la olla. El metal es colocado sobre la superficie de trabajo y comienza el corte. La herramienta avanza con firmeza, separando las secciones útiles del resto. El operador controla la presión y la dirección del corte para evitar deformaciones. El material reciclado no siempre responde de forma predecible, por lo que cada movimiento se adapta a lo que el metal permite. Aquí se demuestra una habilidad clave: saber trabajar con materia imperfecta. Una vez separadas las piezas principales, el metal es enderezado y ajustado. Se aplican golpes controlados para corregir curvas, tensiones y deformaciones previas. No se golpea con fuerza innecesaria. Cada impacto tiene un propósito. El trabajador entiende cómo el metal absorbe la energía y cómo responderá al ser moldeado nuevamente. El material comienza a adquirir una forma más regular. Las manos lo giran, lo alinean, lo comparan visualmente con el tamaño y la profundidad que tendrá la olla. No se usan moldes sofisticados, la referencia es la experiencia. El artesano sabe cuánta altura necesita, cuánto diámetro es funcional y qué espesor resistirá el uso diario. El proceso de conformado continúa. El metal es trabajado progresivamente, doblado y curvado poco a poco. Esta etapa exige coordinación y paciencia. Un error aquí podría generar fisuras o debilitar la estructura. Por eso, el avance es gradual. El trabajador se detiene, observa, corrige y continúa. Las uniones comienzan a prepararse. Las superficies que se unirán son limpiadas y ajustadas para asegurar un contacto adecuado. Esto es especialmente importante en material reciclado, donde impurezas o irregularidades pueden comprometer la unión. La habilidad aquí está en anticipar problemas antes de que aparezcan. La soldadura entra en escena. El operario controla el calor con precisión, consciente de que un exceso podría perforar el metal y una falta de temperatura dejaría una unión débil. Las primeras soldaduras fijan la forma general. No buscan acabado, sino estabilidad. Cada punto asegura que la estructura no se deforme en los pasos siguientes. Con la forma básica ya definida, se refuerzan las uniones. El metal reciclado comienza a comportarse como una sola pieza. La olla deja de ser un conjunto de fragmentos y empieza a consolidarse como un objeto funcional. El sonido del trabajo cambia, indicando que la estructura gana rigidez. Tras las uniones, comienza el ajuste. Bordes irregulares son recortados, superficies se emparejan, excesos se eliminan. El trabajador no busca perfección estética, sino seguridad y utilidad. Una olla debe ser resistente, estable y segura para el uso cotidiano. El recipiente es revisado varias veces. Se gira, se observa desde distintos ángulos, se presiona ligeramente para comprobar su solidez. Esta inspección no es rápida. El artesano sabe que cualquier falla aquí se amplificará con el uso del fuego y el calor. En esta primera parte del proceso, el metal reciclado ya ha sido transformado. Lo que antes era desecho ahora tiene forma, volumen y propósito. Aún no es una olla terminada, pero ya cumple su función estructural. Todo lo que sigue dependerá de esta base. La olla ya formada es colocada sobre la superficie de trabajo. El operario toma una herramienta abrasiva eléctrica y la apoya contra el borde superior del recipiente. La herramienta gira y entra en contacto directo con el metal. El borde comienza a desgastarse. El operario mantiene la herramienta fija mientras gira la olla con la otra mano. El movimiento permite recorrer todo el contorno del borde. Se eliminan irregularidades visibles. El bordatge va nivelando de manera gradual. La herramienta se retira por un momento. El operario gira la olla y observa el borde. Luego vuelve a apoyar la herramienta sobre otra sección del contorno. El proceso se repite. La olla gira lentamente mientras el disco abrasivo permanece en contacto constante con el metal. Se desprenden partículas metálicas.
Después, la herramienta se desplaza hacia la parte exterior de la olla. El operario trabaja las zonas donde se observan restos de soldadura. La herramienta se mueve de arriba hacia abajo y de lado a lado. La olla es girada varias veces para alcanzar todas las áreas externas. El metal va quedando más parejo. Las marcas del proceso anterior se reducen. La olla es volteada. El interior queda expuesto. El operario introduce la herramienta abrasiva dentro del recipiente. El disco gira mientras se apoya sobre el fondo. La herramienta se mueve en forma circular. Luego recorre las paredes internas. Se eliminan asperezas visibles. El polvo metálico se desprende y cae dentro del recipiente. El operario retira la herramienta y gira la olla. Vuelve a introducir la herramienta en el interior. Se repasan zonas específicas del fondo. Luego se sube hacia las paredes internas. El movimiento es continuo y controlado. Se corrigen irregularidades que aún se observan. La olla se coloca nuevamente en posición vertical. El borde superior vuelve a ser trabajado. El operario repasa sectores que no habían quedado uniformes. La herramienta se mantiene en contacto con el metal mientras la olla gira lentamente. El contorno se empareja de forma progresiva. A continuación, el operario prepara las asas. 2 piezas metálicas son colocadas a los lados de la olla. El operario las sostiene con la mano y ajusta su posición. Las mueve ligeramente para alinearlas. Observa ambos lados para comprobar que estén a la misma altura. Una vez ubicadas, se inicia la soldadura. La herramienta de soldar se acerca al punto de unión entre el asa y la olla. Se fija primero un punto de soldadura. El operario retira la herramienta y observa la posición. Luego refuerza la unión con más soldadura. El proceso se repite en el otro lado de la olla. Ambas asas quedan fijadas. Después de soldar, el operario toma las asas con la mano y las mueve ligeramente. Se comprueba que no tengan juego. La olla se mantiene estable mientras se revisan las uniones. Al observar exceso de material alrededor de las soldaduras, el operario vuelve a tomar la herramienta abrasiva. La herramienta se aplica sobre las zonas soldadas. Se eliminan sobrantes de metal. Se empareja la superficie alrededor de las asas. El operario gira la olla para alcanzar ambos lados. Al metal se va nivelando. La olla es girada nuevamente. El exterior vuelve a ser repasado con la herramienta abrasiva. El operario se concentra en las áreas cercanas a las asas y en otras zonas donde se observan irregularidades. La superficie externa se vuelve más uniforme. Luego, el interior de la olla vuelve a ser revisado. El operario introduce la mano y recorre el fondo y las paredes internas. Se detectan zonas ásperas. La herramienta abrasiva se introduce otra vez dentro del recipiente. Se trabaja únicamente en esas áreas. El movimiento es corto y preciso. El operario retira la herramienta y sacude la olla para eliminar residuos metálicos. El recipiente se gira varias veces. Se observa el interior. Luego se observa el exterior. El borde superior es inspeccionado nuevamente. La olla se coloca otra vez sobre la superficie de trabajo. El operario realiza una revisión general. Se observan las uniones de las asas, el borde, el fondo y las paredes. La herramienta abrasiva se utiliza brevemente para corregir pequeños detalles visibles. El metal es trabajado solo en puntos específicos. Después, la olla es limpiada nuevamente. Se sacuden restos de polvo. El operario pasa la mano por el borde para comprobar que esté uniforme. Luego pasa la mano por el interior para verificar la superficie. La olla es levantada y girada lentamente. Se observan ambos lados. Las asas vuelven a ser comprobadas con la mano. Se verifica que estén firmes y alineadas. El borde superior se ve parejo. El interior presenta una superficie regular. Finalmente, la olla terminada se muestra completa. Se observa el exterior, el interior y las asas ya fijadas. El recipiente queda listo para su uso.